Imagina entrar en un lugar sin anunciarte y sentir que el ambiente cambia. No porque levantes la voz, no porque exhibas poder, sino porque tu presencia altera la temperatura emocional del espacio. Eso no es carisma superficial, es dominio psicológico. La mayoría de las personas persigue atención, publica, insiste, demuestra, compite, pero cuanto más persiguen, menos valor proyectan. Existe otro camino, volverte tan internamente sólido que la atención no se mendigue, se active. Uno de los nombres que mejor entendió este principio fue Giacomo Casanova. No el mito simplificado, no el estereotipo del conquistador vacío, sino el estratega social que comprendía la estructura invisible del deseo humano. No era el más rico ni el más bello, era un observador quirúrgico de la naturaleza humana, y esa diferencia lo convirtió en inolvidable. El primer principio es incómodo. La irresistibilidad comienza cuando dejas de pensar en ti. El hombre común entra en una conversación preguntándose cómo luce, qué tan interesante suena, si está siendo aprobado. Esa autoobservación constante genera microtensión, y la tensión se percibe. El hombre magnético cambia el eje, no se monitorea, escanea, observa respiración, ritmo, gestos, contradicciones. No escucha palabras, escucha emociones. Esto hoy se estudia como atención externa enfocada y empatía cognitiva. Cuando centras tu atención en el otro, ocurre algo químico. El cerebro humano libera dopamina cuando se siente visto y validado. La mayoría compite por hablar, muy pocos compiten por comprender. La verdadera seducción no empieza con lo que dices, empieza con lo que detectas. Si alguien habla de su trabajo con energía baja pero menciona un proyecto creativo y su tono cambia, ahí está la puerta. No necesitas impresionar, necesitas amplificar lo que ya vibra en la otra persona. Este es el error moderno. Intentar ser interesante en vez de volverte intensamente interesado. Décadas después, autores como Robert Greene explicarían que el deseo se activa cuando alguien nos presta una atención que rara vez recibimos. No es halago vacío, es enfoque sostenido. Cuando alguien siente que durante 10 minutos fue el centro absoluto de tu conciencia, te asocia con expansión emocional, y el cerebro quiere repetir esa experiencia. Segundo principio, el misterio estructurado. La exposición constante destruye el magnetismo. Hoy todo se publica, se explica, se documenta. La previsibilidad mata la curiosidad. Existe un fenómeno psicológico conocido como efecto Zeigarnik, estudiado por Bluma Zeigarnik. Las tareas incompletas permanecen activas en la mente más que las cerradas. Lo inconcluso ocupa espacio mental. Aplicado a la personalidad significa esto: no reveles todo, no cuentes cada capítulo de tu historia, no respondas cada mensaje con inmediatez ansiosa, no te vuelvas completamente descifrable. El misterio no es mentir, es administrar información. Cuando alguien siente que apenas conoce una fracción de ti, su mente completa el resto, y casi siempre lo completa idealizando. Aquí entra otro elemento, la retirada estratégica. Irse en el punto alto crea memoria emocional. Permanecer demasiado diluye impacto. El cerebro humano recuerda con mayor intensidad el clímax y el final de una experiencia. Si desapareces justo cuando la energía está arriba, dejas un eco. No es manipulación, es ritmo. La presencia intensa combinada con ausencia medida genera tensión psicológica, y la tensión es el combustible del deseo. Tercer principio, el espejo psicológico. Cada persona vive con una autoimagen ideal, una versión ampliada de quien cree que podría ser. Algunos se ven como pensadores incomprendidos, otros como espíritus libres atrapados en rutinas, otros como líderes que nadie reconoce. El magnetismo ocurre cuando interactúas con esa versión ideal, no con la superficial. No se trata de imitar gestos, se trata de validar identidad. Si alguien desea sentirse profundo, háblale desde la profundidad. Si desea aventura, invítalo mentalmente a territorios inexplorados. Si desea reconocimiento intelectual, conversa en ese plano. No estás fingiendo. Estás eligiendo qué faceta tuya resuena con la del otro. Las teorías modernas sobre el self expandido muestran que nos sentimos atraídos por quienes refuerzan la imagen que queremos consolidar. Cuando alguien se siente más interesante, más capaz o más vivo a tu lado, tu presencia se vuelve adictiva. La regla es simple: no intentes que se enamoren de ti. Permite que se enamoren de quienes son cuando están contigo.
Cuarto principio: profundidad intelectual. El atractivo físico abre puertas, la estimulación mental las mantiene abiertas. Un mundo interior pobre se descubre rápido. Si después de los primeros minutos solo quedan silencios incómodos o clichés, el magnetismo colapsa. El desarrollo cultural, la lectura, la experiencia, no son adornos elitistas, son reservas de conversación, son ángulos inesperados, son conexiones entre ideas que otros no ven. Aquí aparece la vulnerabilidad inteligente. Contar solo éxitos genera distancia. Compartir fracasos desde el aprendizaje genera humanidad. No se trata de quejarse, se trata de mostrar proceso. Las investigaciones sobre conexión emocional indican que la vulnerabilidad calibrada aumenta la percepción de autenticidad y confianza. Cuando hablas de errores como parte de tu evolución, proyectas resiliencia, no debilidad. La elocuencia no es usar palabras complejas, es saber estructurar una historia con tensión, pausa y resolución. Quinto principio: desapego del resultado. La desesperación es visible, se filtra en microgestos, en insistencias, en disponibilidad absoluta. El atractivo real nace de la abundancia percibida, no abundancia material necesariamente, sino abundancia de opciones, de proyectos, de dirección. Cuando tu vida no depende del resultado de una sola interacción, tu energía cambia. Dejas de presionar, dejas de buscar validación inmediata. El desapego no significa indiferencia, significa que participas con intensidad pero sin necesidad. La psicología de la escasez muestra que cuando alguien siente que eres su única opción, se aferra. Cuando percibe que tú tienes múltiples opciones, se esfuerza. La seguridad profunda viene de saber que si algo no funciona, el mundo sigue lleno de posibilidades. Y aquí aparece el núcleo de todo, la identidad. No puedes aplicar técnicas si tu autoestima es frágil. No puedes sostener misterios si necesitas aprobación constante. No puedes retirarte si temes ser olvidado. El método no empieza afuera, empieza en la construcción interna. Un hombre verdaderamente magnético no entra en una habitación para ser aceptado. Entra para experimentar, para observar, para disfrutar el intercambio. Y paradójicamente, es esa ausencia de necesidad la que lo vuelve necesario. Hasta aquí hemos desarmado la estructura básica: atención enfocada, misterio, espejo psicológico, profundidad intelectual y desapego. Pero falta algo más oscuro y más determinante: cómo convertir el rechazo en poder y cómo transformar tu narrativa personal en una fuerza que reorganiza la percepción que otros tienen de ti. El punto donde la mayoría fracasa no es en la técnica, es en la herida. Puedes observar bien, puedes generar misterio, puedes estimular intelectualmente, pero si el rechazo te desestabiliza, todo se derrumba. El rechazo no duele por la otra persona, duele porque activa una narrativa interna: no soy suficiente. Y mientras esa frase exista, actuarás desde la carencia. Los estudios sobre dolor social muestran que el cerebro procesa el rechazo en áreas similares al dolor físico. No es imaginación, es biología. Pero la interpretación es elección. El hombre magnético no interpreta un no como sentencia, lo interpreta como filtro. Aquí entra la mentalidad de abundancia real, no la frase motivacional. Abundancia significa comprender que el valor no depende de una respuesta específica. Significa entender que la compatibilidad es selectiva por naturaleza. Cuando no necesitas convencer, proyectas estabilidad. Observa la diferencia energética entre alguien que intenta gustar y alguien que simplemente se muestra. El primero ajusta su identidad en tiempo real. El segundo la sostiene. La coherencia interna es atractiva porque reduce incertidumbre. La mente humana busca figuras estables en un mundo caótico. Si tus valores cambian según la audiencia, generas desconfianza. El magnetismo se construye cuando tu identidad no negocia principios por aprobación. Esto conecta con algo más profundo: la narrativa personal. Las personas no se sienten atraídas solo por quien eres hoy, se sienten atraídas por la historia que representas. Todos cargamos un relato interno: víctima, explorador, líder, incomprendido, creador. Si no eliges conscientemente tu narrativa, vivirás dentro de una impuesta por experiencias pasadas. Muchos hombres cargan historias de fracaso afectivo y las convierten en identidad. Actúan desde la sospecha, desde el cinismo, desde la defensa. Eso se percibe. El magnetismo surge cuando reescribes tu historia desde crecimiento, no desde resentimiento. No ocultas tus caídas, las integras.
las conviertes en pruebas de evolución. Psicológicamente esto se llama coherencia narrativa. Las personas que pueden explicar su pasado como un proceso de aprendizaje proyectan mayor estabilidad emocional, y la estabilidad es profundamente atractiva. Ahora hablemos de poder silencioso. No es dominación, no es agresividad, es autocontrol. La mayoría reacciona, se ofende rápido, se defiende rápido, se justifica rápido. Cada reacción excesiva comunica fragilidad. El hombre que controla su respuesta controla la dinámica. Cuando alguien provoca y tú no reaccionas impulsivamente, generas asimetría. La calma en medio de tensión crea autoridad. El autocontrol es una forma avanzada de atractivo porque comunica que no eres gobernado por estímulos externos. Otro elemento clave, la dirección. Un individuo sin rumbo es absorbido por las emociones del entorno. Uno con propósito organiza el entorno. Cuando tienes metas claras, proyectos activos y estándares definidos, no necesitas perseguir. Tu tiempo se vuelve valioso porque está asignado, y lo que es valioso se cuida. Esto cambia la dinámica completa. No buscas llenar vacío emocional, compartes plenitud. Aquí es donde la seducción deja de ser técnica y se convierte en consecuencia. Cuando alguien percibe que tu vida tiene dirección, que tus días no giran alrededor de validación romántica, te coloca en otra categoría mental. No eres entretenimiento, eres posibilidad. Regresemos al espejo psicológico, pero desde una dimensión ética. Validar la identidad ideal del otro no significa manipularlo, significa reconocer potencial. Sin embargo, si lo haces sin integridad interna, se vuelve máscara. La diferencia está en la intención. Si tu objetivo es controlar, tarde o temprano se notará. Si tu objetivo es conectar, la energía cambia. Las relaciones más intensas no nacen de estrategias, nacen de resonancia. Resonancia significa que tu mundo interior es lo suficientemente rico como para coincidir con otros mundos complejos. Por eso el desarrollo personal no es opcional, es estructural. Lee, aprende, expándete. No para impresionar, para convertirte en alguien interesante incluso cuando estás solo. La soledad cómoda es otro indicador de magnetismo. Quien no soporta estar solo buscará compañía desde el miedo. Quien disfruta su propia mente elige compañía desde preferencia. Esa diferencia se siente. También debes entender el principio de contraste. Si eres siempre disponible, siempre accesible, siempre complaciente, desaparece la tensión. Sin tensión no hay atracción. El contraste entre intensidad y calma, entre cercanía y espacio, entre profundidad y ligereza, mantiene viva la dinámica. Pero el contraste debe ser natural, no forzado. No se trata de aplicar ausencia como castigo, se trata de tener una vida que legítimamente te ocupe. Y llegamos al punto final, la autenticidad estratégica. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa que lo que muestras está alineado con lo que eres. La estrategia organiza tu expresión. La autenticidad la sostiene. Cuando ambas coinciden, proyectas congruencia. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, pero respetarán la coherencia. El mito popular reduce todo a frases ingeniosas o gestos teatrales. La realidad es menos espectacular y más poderosa. El magnetismo es una consecuencia de estructura interna sólida. Atención real, misterio medido, validación identitaria, profundidad mental, desapego emocional, narrativa coherente, autocontrol, propósito. No necesitas convertirte en otro, necesitas construir una versión más completa de ti. Cuando eso ocurre, entrarás en una habitación y no tendrás que hacer nada extraordinario. Tu postura hablará, tu calma hablará, tu enfoque hablará, y sin pedirlo, las miradas convergerán, no porque busques atención, sino porque proyectas dirección, y la dirección, en un mundo desorientado, es irresistible.